Mis amados hermanos, la clase anterior fue la pregunta número 1 del Catecismo Menor de Westminster, que decía que cuál era el propósito, cuál era la razón, cuál es el motivo del ser humano o la existencia o del existir del hombre aquí en la tierra. ¿Qué podemos recordar? ¿Cuál es tu propósito, mi hermano, aquí en la tierra? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces nosotros vimos en esa clase, mis amados hermanos, que en esa pregunta, el fin principal de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, es glorificar a Dios y gozar de Él, porque nosotros todo esto lo hacemos diariamente. Así que diariamente debemos tener en cuenta de que nuestra razón aquí en la tierra es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, pero es todos los días. Entonces, amados hermanos, el hombre fue creado, vimos en la clase, fue creado para gobernar, para frutificar la tierra. Vimos las ordenanzas del Señor dadas en Génesis. Pero ahora, amados hermanos, nuestro Dios, como ahora somos creyentes, debemos preguntarnos cómo hacerlo. Nosotros entendemos, aprendimos, listo, yo tengo un propósito. Cada uno de nosotros ya pensamos, mi propósito de haber existido o de existir aquí en la tierra es glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Ahora vamos a ver cómo hacerlo. Porque eso nos preguntamos, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Cómo es que hay que glorificar a Dios? ¿Cómo es que hay que gozarnos de Él para siempre? Eso surge. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta número 2, ya vemos ahí en las diapositivas, nos dirigimos vemos ahí la pregunta número 2. La pregunta dice, ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificar y de gozar de Él? Si hay un hermano, pueda leer fuertemente la respuesta a esta pregunta número 2 del Catecismo Menor de Westminster. Dice, la palabra de Dios que se contiene en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Muy bien, entonces la pregunta nos hace, ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? Y la respuesta es la palabra de Dios que se contiene en las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Así que, mis amados hermanos, vamos a avanzar entonces en la siguiente diapositiva. Vemos una gráfica. Entonces, yo hice esta clase como para que nosotros podamos entender, mis amados hermanos, el cómo, o sea, la manera, la forma en que yo glorifico a Dios, la manera y la forma de cómo yo me gozo de Él para siempre. Ven, hay una flechita, bueno, ve un segmento, una línea y un segmento. Es decir, que hay una barrita, inicia y otra que termina, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que dentro del tiempo cronológico, Dios se ha revelado. Pero vemos una flechita hacia arriba, ¿cierto? Esa es una flecha. Lo de abajo es un segmento. Es decir, hay un inicio y hay un final. Pero la flechita, esta sí va como de manera ascendente. Después vamos a entender qué significa todo esto. Pero ahí en la gráfica también vemos ¿qué significará eso? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Muy bien, mis amados hermanos, entonces nosotros en el día de hoy
tenemos la palabra de Dios, la Biblia. ¿La conocemos? ¿Conocemos la Biblia? Muy bien. ¿En cuántos testamentos está dividida la Biblia? ¿En cuáles? Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? Bueno, vamos a hacer. ¿Cuántos libros tiene la Biblia que nosotros estudiamos? 66 libros. ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? 37. ¿Y cuántos tiene el Nuevo Testamento? Muy bien. Sumando estos dos, ¿cuánto darían? 66 libros. ¿Por qué yo hago esta dinámica, mis amados hermanos? Porque es muy importante para esta clase, porque la pregunta que nos da o nos hace el catecismo menor de Westminster, la número 2, y es cómo todos nosotros podemos glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Y la respuesta que nos da el catecismo es las Escrituras, tanto el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Muy bien, entonces estamos nosotros en el día de hoy estudiando para que no se nos olvide, mis amados hermanos, que Dios nos ha dado su palabra, la cual hoy tenemos en nuestro idioma. ¿En cuál idioma la tenemos? En el español, en nuestro idioma español. Pero la palabra de Dios que tenemos ahora en nuestras manos, es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así que todos los 66 libros, mis amados hermanos, nos enseñan cómo debemos glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cuáles libros nos enseña cómo debemos de glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre? Todos los 66 libros que tenemos en las Escrituras. Así que, mis amados hermanos, hay algo muy interesante. ¿Qué sucede si yo no leo las Escrituras? ¿Qué puede pasar? Pues no estamos siendo instruidos o enseñados para glorificar a Dios o para aprender a glorificar a Dios a la manera de Dios. Porque muchas veces, mis amados hermanos, pretendemos o creemos que glorificamos a Dios a nuestra manera, conforme a nuestros conocimientos. Pero recordemos que hoy tenemos en nuestras manos esta Biblia. ¿Dividida en cuántos testamentos? ¿Cuáles son? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿El Antiguo cuántos libros tenemos? ¿No? ¿Cuántos midía con Hamilton? 37 y 29 que sumados 66 libros. Muy bien, no se nos olvide eso. Seguimos a la siguiente diapositiva, mis amados hermanos. ¿Qué vemos ahí en la siguiente diapositiva? Ya estamos sí, estamos ahí en el orden. Muy bien. Vemos ahí en la flechita, en la gráfica, que nos está indicando que la palabra de Dios se revela de manera progresiva. Estamos entendiendo ahí la gráfica, ¿cierto? Y dentro del segmento está el Antiguo Testamento, ya estudiamos que tiene 39 libros y 27 libros el Nuevo Testamento. Muy bien, mis amados hermanos, entonces lo que hoy vamos a estar viendo es algo muy importante, es el canon. Dios nos ha dado el canon. Ese término le es familiar, ¿lo han escuchado? ¿Qué me pueden decir? El canon es como la recolección, el canon es la vara de medir. La vara de medir. Mi hermana Raquelita, ¿qué iba a decir? Que lo estábamos diciendo mal. Que son Sí, son 39. 27. ¿No eran 36? Ajá, 37 y 29. O 37 y 29. Entonces rectificamos, ¿cierto? 39 libros. El Antiguo Testamento.
y 27 del Nuevo Testamento. Entonces ya tacharon y volvieron a colocar la información bien. Muy bien. Entonces, hermanos, escuchen. El canon es como lo que decía nuestro diácono Hamilton. Significa regla o vara de medir. ¿De acuerdo? Cuando una persona va a construir, un arquitecto o un maestro de construcción debe tener unas herramientas para medir. ¿Cuáles se usan comúnmente? Un metro. Vamos a usar el metro, vamos a usar ese ejemplo. Sí, hay otras herramientas, que ahorita hay dispositivos tecnológicos que van a medir, en lugar del metro, uno llevarlo, tocaría llevar uno más largo. Pero vamos a usar ese artículo. ¿Qué pasaría si el ingeniero o el arquitecto envía a su maestro a que tomara medidas con la palma de la mano o con el codo? ¿Qué sucedería? Y, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo. Me enviaría a mí. Tome hoy estas medidas de esta área. Yo digo, fueron 50 palmas de mi mano. Pero mañana envía a otro. Tome las medidas de esta otra área. La palma mía es diferente a la que el otro va a enviar mañana. Y así sería sucesivamente. Con este ejemplo, mis amados hermanos, ¿por qué se usa el metro para tomar medidas? Porque sencillamente esta herramienta puede dar unas mediciones, ¿sí?, precisas y exactas. Llevándolo a las Escrituras, la palabra de Dios, la cual Dios mismo da para que nosotros podamos revisar en nuestra vida cómo yo debo de glorificarle a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es tan exacta, tan precisa cuando estaba en el tiempo de Adán y Eva. Tan precisa es cuando estaba en el tiempo de Moisés, de los profetas, en el Nuevo Testamento. Es decir, no ha cambiado absolutamente nada de lo que Dios ha revelado en su palabra para que le glorifiquemos como Él lo demanda en su palabra. ¿Qué es lo que queremos en el día de hoy, mis amados hermanos? Es ponderar la palabra de Dios. Ustedes glorifican a Dios como padres, ¿correcto? ¿Sí o no? Dios ordena en Génesis que sean señores, que sean mayordomos, pero eso también es en el hogar, en la iglesia y en el Estado. Eso lo vimos. Eso glorifica a Dios, ¿cierto? Que ejerzamos esa función. ¿Cómo lo hacemos? Hermanos, ¿qué usamos nosotros para fungir como padres, para fungir como diáconos, como presbíteros, como pastores, como padres, como hijos, como esposos, como esposas, como sociedad, como miembros de una sociedad, como gobernantes del Estado? ¿Qué usan para fungir su oficio? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Se debe de usar la palabra de Dios? ¿La estamos usando? Esta es la cuestión, esta es la inquietud, esta es la pregunta. ¿Usamos la palabra de Dios para gobernar el Estado? Es la pregunta. ¿Usamos la palabra de Dios para vivir en la sociedad? ¿Usamos la palabra de Dios, Yohitan, para ser hijo? Las mujeres para ser esposas, las que están casadas. ¿Se usan las Escrituras, amados hermanos, esposos, para ser esposos? Debemos de cuestionarnos eso, mis amados hermanos, porque la palabra de Dios es la única. ¿Hay otra vara de medir? ¿O hay otro canon? Solamente la palabra de Dios. Entonces, por eso, amados hermanos, en el día de hoy como punto 1, porque lo que estamos viendo es la regla o que Dios nos ha dado como regla de medida o como canon.
para que nosotros podamos glorificarle a Dios y gozarnos de Él para siempre. Entonces vamos a ver estos aspectos de esta regla, de esta vara de medida. Primero, la naturaleza del canon bíblico. Mis amados hermanos, recordemos, si tenemos nosotros 66 libros, es por alguna razón muy fundamental. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería que nosotros tenemos 66 libros que son suficientes, que son fiables, para que nosotros podamos escudriñarlos y estudiarlos para aprender a glorificarle a Dios y gozar de Él para siempre? ¿Cuál sería esa naturaleza de la palabra de Dios? Vamos, hermanos. Es inspirado. Que es inspirada. ¿Qué más sería? Muy bien, mi hermano Michael. La naturaleza, estamos viendo la naturaleza de la palabra misma de Dios. Entonces ya nuestro hermano Michael nos ha dicho que es inspirada por Dios. El término le es familiar, ¿conocen? Inspiración. Para que podamos recordar, mis amados hermanos, la palabra inspiración sencillamente se conoce como algo que exhala de Dios. Por eso ahora nosotros entendemos, si exhala de Dios, es porque la palabra de Dios viene de Dios mismo. Como un soplo que es dada a los hombres que Dios ha tomado para que sean inspirados por Dios. Por eso tiene esa característica muy importante. La palabra que nosotros tenemos aquí, en nuestras manos, en nuestro idioma. ¿Cuántos libros son? ¿Y estos 66 son inspirados por Dios? Muy bien, no se nos olvide. Son inspirados por Dios. ¿Qué más tiene? ¿Qué característica tiene o naturaleza tiene también la palabra de Dios? ¿Qué no se contradice de ella? ¿Qué más podemos decir? Su extensión. Entonces vamos bien, es inspirado por Dios. Su naturaleza también es que es su extensión. Voy a explicar un poco este término qué se entiende por extensión, y ahí vemos también la preservación orgánica de la misma palabra de Dios. Muy bien. Entonces, mira, la inspiración, la extensión y la preservación orgánica, mis amados hermanos, es el punto partida de todo estudio teológico o el estudio de la Biblia, de la teología confesional reformada. Pero en términos es de nuestra iglesia, de nosotros, el estudio de las escrituras o su naturaleza en cuanto a la inspiración, a la extensión y preservación orgánica, pues tiene como origen la palabra de Dios, la cual la tenemos aquí escrita, tanto en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No se nos olvide, no es solo Nuevo Testamento, no es solo Antiguo Testamento, es Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, el apóstol Pablo, en segunda carta a Timoteo 3:16, 17, que dice, toda la palabra de Dios es inspirada por él y es útil para enseñar. Ahorita vemos ese texto. Entonces, lo que queremos es que veamos que emplea el término fundamental de que toda la escritura es soplada por Dios. En cuanto a la inspiración, es soplada por Dios. Esta exhalación divina implica que el texto sagrado no es el subproducto de la genialidad religiosa humana, sino el producto directo de la exhalación de Dios soberano, garantizando así su absoluta inerrancia y autoridad magisterial. Esta regla, mis amados hermanos, o sea, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es el canon? La palabra de Dios. Muy bien, concentrados, mis amados hermanos.
esa regla no se limita a un testamento aislado, sino que abarca la totalidad del canon bíblico. Desde Génesis hasta el Apocalipsis están entrelazados orgánicamente. Cuando nosotros vemos de que ahí en la diapositiva lo tenemos, su extensión y preservación orgánica, es decir, mis amados hermanos, como decía mi hermano Michael, no se contradice, sino que tiene una relación muy fundamental en cuanto a lo que Dios se va revelando desde Génesis de manera progresiva hasta Apocalipsis. No vemos en ninguno de los textos alguna incoherencia o alguna incompatibilidad entre sí. Es decir, lo vamos a ver cada vez que nosotros leemos las Escrituras, que Dios de manera orgánica y de manera tan precisa, que toda la Escritura, al leerla, nosotros no vamos a encontrar ningún vacío o alguna doctrina que no sea interpretada. Nosotros a veces entendemos o estudiamos teología y vemos textos que son difíciles de comprender, ¿cierto? ¿Se han encontrado con algunos de esos textos que uno dice, por más que yo lea, no comprendo qué significa? Pero mis amados hermanos, nosotros tenemos esa dificultad porque sencillamente puede que esté su interpretación en otros libros, pero como no tenemos el juicio, la disciplina de estudiar las Escrituras más juiciosamente, por eso nos encontramos con esos textos, pero no significa que si yo los encuentro es porque hayan esos vacíos en las Escrituras o porque hayan estas incoherencias en las Escrituras, sino es porque sencillamente nos motiva, amados hermanos, a seguir escudriñando más las Escrituras. Hermanos, ¿qué sucede cuando se encuentra uno con un texto muy difícil de interpretar o de poder entender? ¿Cuál sería nuestra motivación? Pues estudiarlo más. Seguir estudiando más las Escrituras. Ese sería nuestro propósito. Porque muchas veces nosotros queremos preguntarle al pastor, preguntarle a nuestros profesores de escuela dominical. Exacto. Pero la idea es que toda la Escritura, la cual tenemos nosotros acá en nuestra mano, la podamos estudiar. ¿Por qué? Porque toda de ella es inspirada por Dios. Porque su naturaleza de esta misma palabra de Dios es que ella misma se interpreta. Y ella misma, Dios ha manifestado que se preserva. Cada texto que del Antiguo Testamento apunta a Cristo. En el Nuevo Testamento, ¿qué sucedió? ¿O qué pasa cuando leemos el Nuevo Testamento? Nos damos cuenta de que ya se cumplió lo que apuntaba el Antiguo Testamento. Es decir, que todo lo del Antiguo Testamento y que hombres escribieron 1000 años, 1500 años antes de Cristo, ¿cómo podían tener una coordinación? Y hablo de capacidad humana. ¿Cómo podría tener una coordinación, digamos, de Isaías? Isaías fue escrito en el año 700, 800 años antes de Cristo. Y él habla de que una mujer virgen dará a luz. Y que este que va a dar a luz es el redentor del pueblo. 700, 800 años después se cumple. ¿Cómo es posible? Y vamos a pensar de manera humana. ¿Será posible humanamente mantenerse durante todos estos años? Este texto es dicho por Isaías a que se cumpliera de manera precisa después de 700, 800 años. ¿Será posible humanamente? No es posible. Por esa la misma naturaleza de la palabra de Dios es que Dios mismo preserva, conserva, de que todo lo dicho antes de Cristo se cumpliese en el Nuevo Testamento
y que nosotros podamos tener efectivamente la certeza y la confianza que al leer las Escrituras yo puedo aprender a glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces ya vimos, amados hermanos, la importancia de tener en cuenta la naturaleza del canon bíblico, o sea, de los 66 libros que tenemos nosotros en el día de hoy. Su inspiración, su preservación, su extensión, están de manera armoniosa. Es tan armonioso Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Yo no puedo entender el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, si yo no leo el Antiguo Testamento. Yo no lo puedo entender. Por eso hay muchas desviaciones, porque muchos se han enfocado a estudiar todo el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es tan rico al leerlo cuando yo tengo en cuenta el Antiguo Testamento. Por eso nosotros entendemos en el día de hoy por qué Dios ordenó un cordero para el sacrificio. ¿Por qué tenía que ser el primogénito? ¿Por qué tenía que ser sin mancha? Que no estuviera rota una pierna ni una oreja gocha. ¿Por qué tenía que ser tan perfecto este cordero? Porque apuntaba a Cristo. El Cordero de Dios es el primogénito, sin mancha, sin arruga. Entonces ya uno tiene como uno lee el Antiguo Testamento y ya uno ve con claridad. Y uno dice, todas las cosas del Antiguo Testamento me son ya ahora más claras cuando leo el Nuevo Testamento. Y cuando leo el Nuevo Testamento, yo entiendo a lo que decía el Antiguo Testamento. Por eso, mis amados hermanos, la invitación del día de hoy en esta clase es la importancia de tener en cuenta que la palabra de Dios es la única regla de medida. Es la única la cual me enseña cómo glorificar a Dios y gozarme de Él para siempre. Es decir, por ejemplo, los esposos, ¿quieren glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre como esposos? ¿No? ¿Sí? ¿Qué deben de hacer? Leer las Escrituras. Leer las Escrituras. Esposas, ¿quieren glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre? ¿Qué deben de hacer, esposas? Mujeres, ¿qué deben de hacer? Leer las Escrituras. Muy bien. Sigamos, mis amados hermanos. Entonces, en la siguiente diapositiva nosotros vemos lo importante que hemos dicho en el momento. Que toda la Escritura, segunda de Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, la naturaleza de la palabra de Dios es ¿qué? Que es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, lo que nosotros tenemos aquí, 66 libros de la palabra de Dios en nuestro idioma, es inspirada ¿por quién? Por Dios. No lo olvidemos, mis amados hermanos. El siguiente texto dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 3, 15, 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Mire, acá hay algo en particular que hace el apóstol Pedro. Reconoce las cartas del apóstol Pablo. Presta atención, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os has escrito casi en todas sus epístolas. ¿Qué significa epístolas? Cartas. Ha escrito casi en todas sus cartas
hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿qué significa indoctos? Que no tienen doctrina, que no saben, que no entienden. El antónimo de indocto sería doctos o doctados, o por eso también usamos el término de doctor. Que para tener ese título de doctor tiene que ser una persona que estudia. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos aquí el decir, es que yo no voy a estudiar las escrituras porque tengo cosas que hacer o porque hay otras cosas. Para eso Dios no nos llamó. Nos llamó a nosotros Dios, o mejor dicho, existimos, es para glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Y Dios dice, y yo les he dado mi palabra para que ustedes lo hagan como yo lo he revelado en la palabra, en mi palabra. Entonces, amados hermanos, esto es muy importante. Entonces, en el segundo punto vemos el eje hermenéutico y cristocéntrico. ¿Qué es hermenéutica? Estamos estudiando acá unos términos que es muy importante tenerlos en cuenta. Es como estudiar la palabra en base a la palabra. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué es hermenéutica? Es el arte de la interpretación, de la traducción de un texto. No solamente se usa en la parte del estudio teológico, eso lo usan en todas las áreas de interpretación, de historia, de libros, de un personaje. Tienen que usar este medio hermenéutico. Entonces, para nosotros es muy importante tener esto en cuenta, que el mismo Señor Jesucristo, si lo vemos ahí en un texto, dice, y comenzando, San Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés. Mire, cuando esto hace el Señor Jesucristo, esto es hermenéutica. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Está hablando porque Él viene de Emaús, después de ser resucitado. Pero estas personas con las que está hablando el Señor Jesucristo no lo identifican, no saben quién es. Pero mire, el Señor Jesucristo empieza a hablarles comenzando desde Moisés. ¿Qué significa? Que comienza a hablarles desde la ley. Desde la ley. Siguiendo por los profetas. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Por eso, en el segundo punto, mis amados hermanos, cuando vemos el canon o la regla de medida o la vara de medir, pues Dios nos está dando primero su naturaleza, que es inspirada, que Dios la preserva, que ha preservado, que ésta se mantiene entre sí armoniosamente. Pero mire que el Señor Jesucristo hace sus enseñanzas hermenéuticamente. Es decir, que Él les habló desde Moisés, o sea, desde la ley, desde el Pentateuco, pasando por los profetas, pasando por los libros poéticos. Todas las cosas les estaban hablando a estas personas que iban con Él ahí caminando, pero ellos no sabían que era el Señor Jesús. Y les decía que todas estas cosas hablaban de Él. Esta es una interpretación hermenéutica. Es decir, mis amados hermanos, que tiene un énfasis o un eje hermenéutico y cristocéntrico. Que todo el Antiguo Testamento hablaba ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Muy bien. Esto es muy importante. San Lucas o Lucas 24, 44 y 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, en la ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, mira acá lo que sucedió. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Este acto es iluminación. Si nosotros no somos iluminados por Dios, podemos leer los 66 libros cuantas veces sea necesario, pero nosotros no podemos entonces glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre, si no es que Dios nos ilumine.
que es diferente al primer término que usamos, que es la inspiración. Inspiración es una cosa, iluminación es otra cosa. Recuerde que inspiración es que Dios sopla sobre el autor, el cual escribió estos libros, todos los 66 libros, pero también ellos fueron iluminados. ¿Qué significa iluminados? Que ellos pudieran comprender y entender y aplicar a su vida lo que Dios les reveló. Nosotros ahora no necesitamos que Dios nos inspire, porque ya la palabra de Dios está escrita en este libro. Lo que necesitamos que es que Dios nos ilumine para que podamos entender, y no solamente entender y comprender, sino que también podamos ser capaces de obedecer. Por eso la palabra de Dios aquí es muy importante. El Señor Jesucristo estaba hablando con ellos, pero ellos no comprendían o no entendían. Hasta que Dios mismo les haya abierto el entendimiento. Entonces eso es lo que vemos nosotros, amados hermanos, el canon, su naturaleza, su eje hermenéutico, o sea, su interpretación, y su interpretación tiene que ser con las mismas escrituras. Ellas mismas se interpretan. Y cristocéntrico. Toda la escritura, su propósito es revelarnos el plan de salvación y el Salvador. ¿Alguna duda hasta aquí, mis amados hermanos? No, hermano, si quisiera hacer un aporte pequeñito. Sí. Inspirar más que soplar, inspirar es llevar aire a los pulmones. ¿Sí? Como en Génesis. Cuando se habla de que la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y para nosotros es una inspiración, es llevar aire a los pulmones. La última acción que hace el hombre antes de morir, ¿qué es? Exhalar. Es exhalar. O expirar. Expirar. Pero inspirar es llevar aire a los pulmones, es dar vida. Entonces, como nosotros desde pequeño, porque inspirar es dar vida, y cada vez que nosotros inspiramos tenemos vida. El otro día vi un video, no sé qué tan cierto sea, pero que cuando nosotros hacemos el ejercicio de respirar, pronunciamos la palabra Yahvé, que no tiene consonante. O sea, el inhalar y expirar, ¿Pronunciamos el nombre de Dios? pronunciamos el nombre de Dios. Sí, había escuchado eso. Bien, entonces vemos en la diapositiva, vamos al punto 3, ya es lo último. Entonces vemos, hermanos, para terminar. Entonces vimos la naturaleza de la palabra de Dios, del canon, o sea, de esto que nosotros acá tenemos que llama Biblia, que es inspirada por Dios, que es preservada por Dios. Pero también vemos su hermenéutica, es decir, que la misma escritura es suficiente para interpretarse a sí misma. No hay que buscar otras herramientas o otras cosas para interpretar las escrituras. La misma escritura se interpreta. Por eso no olvidemos las palabras del Señor Jesucristo, que Él dice que empezó a hablar desde Moisés, pasó a los profetas, también habló de los salmos, para poder enseñarles referente a Él mismo. Entonces la misma escritura se interpreta. Vimos entonces en tercer punto, hermanos, la suficiencia y la exclusividad del canon. Es decir, nosotros ahí vemos en la gráfica, sí la estamos viendo, ¿cierto? Tanto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es la única regla de fe. La que regula, mis amados hermanos, para glorificar y gozarnos de Él para siempre. ¿Cómo debemos de nosotros adorarle? Aquí la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo debemos de gozarnos de Él? La palabra de Dios es suficiente. Es la única. Así que, amados hermanos, ella misma regula cómo yo debo de ser esposo, los que están casados, cómo deben de ser las mujeres, las que están casadas esposas, cómo deben de ser hijos. Es la única regla. ¿Hay otra? No. Mis amados hermanos, allá atrás, ¿hay otra regla? Necesitamos otra fuera de esta palabra que tenemos hoy para poder nosotros decir,
Esta es importante para poder nosotros glorificarle a Dios y gozarnos de Él para siempre. Muy bien, hermanos. Si esta es la única y es suficiente, hermanos, ¿por qué no la usamos? Muy bien. Ya vimos esto. Entonces, Gálatas, vamos a terminar Gálatas 1 del 8 al 9. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Mis amados hermanos, ¿qué pasaría si buscamos otra vara de medir, otro canon diferente al que ya tenemos aquí? ¿Qué sucede? ¿Que se convierta a qué? ¿O que sea maldito? Así que, mis amados hermanos, en el día de hoy ya hemos aprendido. ¿Cuántos libros tenemos que son inspirados por Dios? 66 libros. Así que nuestra motivación debe ser que para todas las cosas de nuestra vida glorifican a Dios. ¿Cómo lo debemos de hacer? A la manera de Dios. Oremos. Mi amado Señor, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Fiel eres, Señor, al revelarnos tu palabra. Solamente te pedimos, Señor, que así como estos hombres que estaban caminando junto a ti, mi amado Señor, escuchaban las escrituras desde Moisés, desde los profetas. Les hablaba, Señor, desde los escritos, de los poéticos, salmos, que todas aquellas cosas hablaban de ti. Pero, amado Señor, si tú no nos abres el entendimiento, si tú, Señor, no nos ilumina, pues, Señor amado Dios, podemos leer las escrituras cuantas veces sea necesario. Muchas veces podemos leer, Señor, los 66 libros, pero nunca podemos, Señor, glorificarte a la manera tuya, ni gozarnos de ti como tú, Señor, lo revela en tu palabra. Si no operas en nuestro corazón, Señor, si no nos ilumina, no podemos ver, Señor, no podemos entender, ni mucho menos podemos obedecer. Te rogamos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sigas obrando en nosotros, para que podamos entender, Señor, que la única regla, la que tú, Señor, nos has dado para glorificarte y gozarnos de ti por siempre, es tu misma palabra revelada. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.